Claro que sí, Dani, súper, súper tu laboratorio. Digamos que todo ese concepto que les indicaba hace un rato de Epic Gateway y el uso de pues, estos servicios que tenemos a través de contenedores en OCI, pues también hacen parte de todo ese concepto de Cloud Native. Espérenme, denme un momentico aquí. Entonces, en este momento vamos a seguir con esta segunda parte. Sin embargo, yo no voy a decantarme por esa parte que ya Dani les enseñó, sino vamos a ver otros servicios que también están alineados. Entonces, uno de esos servicios adicionales es las funciones. Yo sé que también, así como el concepto de microservicios para muchos puede ser nuevo, las funciones también, ya que hace parte de todo nuestro componente de servicios PaaS, plataforma como servicio, en donde ustedes como desarrolladores ya no tienen que estar pensando en dónde montan sus servicios o en este caso sus funciones, ¿sí? Entonces, que una de las primeras características que tienen las funciones es que son serverless, ¿cierto? No tienen que estar pensando en dónde está depositada mi función, ni tampoco tienen que administrarlo porque básicamente incluye ese concepto de PaaS, en donde básicamente solamente me empiezo a encargar del servicio desde su plataforma hacia arriba, ¿cierto? En este caso la función, ¿listo? Otra característica es que las funciones se pagan por ejecución, es decir, ustedes no tienen que pensar en cuánto me cuesta esa función, que la voy a tener todo el tiempo funcionando, sino más exactamente por la cantidad de peticiones o ejecuciones que básicamente ella tenga, ¿no? Porque puedes tener una función que la vayas a utilizar en ciertas temporadas del año o por N cantidad de días, y no tienes que pensar en que si esa función está ociosa, entonces te está generando algún costo. Básicamente es lo contrario, cuando está ociosa, básicamente no la estás utilizando, pues no se te genera ningún cobro. Adicional a eso, también hace parte de esta capa autónoma, de este concepto autónomo que tenemos en OCI, en donde las funciones se escalan automáticamente, independientemente de su configuración. Entonces, básicamente, la función en ese momento necesita más recursos, más capacidades para tomar, obviamente, la cantidad de peticiones que le llegan. Entonces, básicamente, ustedes por detrás van a obtener un escalamiento automático de su plataforma y, como muy bien lo he repetido, sin tener que desear ningún tipo de servidor. Y adicional, las funciones muchas veces sirven como disparadores o triggers de algunos eventos, son event driven, en nuestra plataforma. Entonces, si ustedes dicen, yo necesito que esta función, que la programé de tal manera, se me ejecute en el momento en que ocurra tal evento en mi plataforma, tal servicio cambió de estado, tal servicio se creó, se eliminó, o incluso cuando creé algún archivo y lo deposité en un bucket. Entonces está alineado todo ese concepto de eventos que ya en un rato vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Entonces, para un resumen, Oracle Functions es un servicio que se presta como servicio, es un FaaS o alineado al PaaS, que es un modelo master, por decirlo así. Está integrado con otras funciones, otros servicios de Oracle Cloud. Como les indicaba, puede servir como disparador de otros servicios o eventos que sucedan en la plataforma. Es un contenedor nativo, entonces ustedes no tienen que pensar en otra cosa, sino cómo funciona un contenedor, tal cual así funciona una función, ¿vale? Es de código abierto, entonces nosotros a nivel de contenedores tenemos ciertas compatibilidades con ciertos SDKs, entonces también pueden tener presente que si sus funciones las quieren desarrollar en Python o, por ejemplo, en PHP o en Ruby, pueden tener posibilidad de ejecutarlas también aquí en Oracle Cloud Infrastructure. Y adicional, pues está también todo alineado a la capa segura que les presta OCI, ¿no? Como les indicaba hace un rato, las funciones son contenedores políglotas en donde si ustedes tienen una función que quieren implementar en Java o en Go o en Node.js o en Ruby, lo pueden hacer. Básicamente la función empaqueta todas estas imágenes del Docker, ¿cierto? Y pues básicamente se ejecutan como un contenedor. Y pues esto les permite que empaqueten y puedan reutilizar diferentes bibliotecas y no tengan que estar especificando unas bibliotecas o un empaquetamiento diferente para todas sus funciones. Entonces, esto también les da esa posibilidad, entre otras, ¿no? ¿Qué casos comunes tenemos en nuestras funciones? Aquí ya empezamos a hacer la aplicabilidad y todo el tema de integración con los otros servicios. Pueden tenerlos frente a pueden tener una API Gateway frente a sus funciones.
Entonces ya todo lo que les indicó Dani pueden aplicarlo en el sentido de que la función sirva como un servicio, el cual está registrado en el API Gateway y etcétera, ¿no? También cumple con todo este tema de Machine Learning y de Ops, en donde, como les indicaba en la charla introductoria a Cloud Native, todo ese tema de funciones, API Gateway, todo lo que es Cloud Native está alineado con ese concepto de Ops, en donde ustedes como desarrolladores dejen de estar preocupados de cómo se va a desplegar su servicio, sino que básicamente desde su concepción ustedes ya puedan generar esa ruta y configurar su pipeline. El gobierno impulsado por eventos, como les indicaba hace un rato, y el procesamiento de archivos y flujos en tiempo real. Ahorita les voy a hablar de un servicio que se llama Streaming, que básicamente nos sirve para ejecutar todo ese tipo de interacciones o de integración a nivel de mensajes o de eventos en tiempo real, en donde yo necesito inmediatamente ocurra un evento, tener el resultado al otro lado, o por ejemplo me puede servir también para todo el tema de analítica de datos, ¿no? Entonces pueden también pensar en que las funciones se pueden acoplar a todo ese tecnosistema de acuerdo a la implementación que ustedes quieran realizar. Entonces, siguiendo con el servicio, con el segundo servicio que les quería hablar el día de hoy, tenemos OSI Streaming. Allí inicialmente ven una gráfica en donde se determinó una arquitectura conceptual, en donde básicamente tengo diferentes tipos de productores, diferentes tipos de solicitantes de sea un mensaje, sea un evento, sea lo que sea, ¿cierto? Una petición, y básicamente el streaming lo que va a hacer es ir a básicamente señalar inmediatamente, de acuerdo a unas políticas y a unas reglas, quién es el consumidor adecuado o configurado para básicamente tomar ese mensaje, ¿no? Entonces, digamos que lo bueno de todo esto es que ustedes pueden utilizar el Oracle Streaming, por ejemplo, como un bus de mensajería en asíncrona, como les decía hace un rato. Lo pueden manejar para todo el tema de, si yo tengo, por ejemplo, un data lake o quiero hacer algún tema de streaming de datos, en donde yo tengo cierto bucket, en donde tengo ciertos logs que me están escribiendo las aplicaciones, poderlos transar a través de streaming y poderlos depositar hacia un Oracle Analytics Cloud u otros servicios de exposición o de explotamiento de datos, ¿no? Otro caso de uso adicional del streaming es, como les indicaba, puedes tener la aplicación y poder estar generando streaming como mi input para que todo lo que yo tenga a nivel de logs o comportamiento de mi aplicación pase por ahí, se apliquen ciertas reglas y políticas y básicamente poder tener en tiempo real cómo se está comportando mi aplicación. Hay algo adicional, pues también, como les indicó Dani hace un rato, APM sirve básicamente también para este propósito. Creo que esto es un poco más de lo que les indicaba: casos de uso de Oracle Streaming, mensajería, ingesta de métricas y de logs, ingesta de datos de la actividad de mi web o de mi aplicación mobile, y el procesamiento de eventos de infraestructura de aplicaciones. Básicamente ya lo repetí. ¿Cómo funciona el servicio de Oracle Streaming? También es serverless, también está nuestra capa de PaaS, ¿cierto? Entonces no hay necesidad de mantener ningún tipo de infraestructura a nivel de sistema operativo o máquinas virtuales, y pues que también se integra también operativamente con nuestro servicio de OSI Monitoring, que más adelante nuestro compañero John les va a hablar de él. Se paga por uso, básicamente en ese momento es la mejor garantía precio-rendimiento, en donde ustedes simplemente pagan por la capacidad provisionada y solamente por lo que están utilizando en el momento. Hay unas dimensiones, obviamente, hay unas dimensiones mínimas, unas dimensiones simples, pero pues básicamente están acotadas para que gran porción de las necesidades a nivel de streaming de nuestros clientes se vean totalmente soportadas. El costo de la transferencia de datos no tiene ningún valor, y pues como les indicaba inicialmente, el escalado prácticamente es infinito, tanto vertical como horizontal. Por detrás del servicio tiene ese tipo de escalamiento, es tolerable a fallas porque está distribuido en diferentes availability domains, y nosotros Oracle les garantizamos un 99.9% de disponibilidad de este servicio. Y el último servicio que quería compartirles el día de hoy en esta sesión es el de OSI Events, que básicamente me sirve como ese interlocutor de lo que está ocurriendo con mi plataforma, ¿no? Entonces ustedes pueden generar un evento en cuanto si un servicio cambia, si no sé, alguna configuración del servicio fue alterada por X o Y. Entonces OSI Events me puede servir para tener
una visión, ¿cierto? Centralizada de qué es lo que está ocurriendo en tiempo real con mi plataforma. Y el output puede ser muchas veces que yo lo escriba sobre un streaming o incluso puede invocar, o sea, después de eso, desembocar en disparar una función o simplemente hacer una notificación a través de un servicio de PubSub, ¿no? ¿Cómo funcionan los servicios o el servicio de OSI Events? Por ejemplo, yo puedo tener aprovisionando una base de datos autónoma, en este caso ATP, ¿cierto? Y cuando el servicio de ATP se termine de aprovisionar, ahí inmediatamente el servicio de eventos, obviamente, tiene en cuenta ese registro, ¿cierto? O esa ocurrencia y puedes englosar en que ejecute otra función en donde haga cierta configuración en mi ATP, sea, no sé, despegar algún tipo de scripts, alguna tabla que se conecte a la base de datos y haga un despliegue inicial o una implementación de algún tipo de metadata, o, como les indicaba, generar un tema de notificación en donde le envíe un mensaje al administrador de base de datos y le diga, la ATP ya está provisionada con tal y tal y tal característica, o también integrarse con servicios de terceros, como por ejemplo lo es PagerDuty, ¿no? Y listo, esa primera parte era el primer componente teórico de este laboratorio, desarrollando una aplicación Cloud Native en parte 2. Y lo que voy a hacer es volver a compartir en mi pantalla para pasar básicamente a lo que vamos a ejecutar en el laboratorio de esta sesión. Entonces, el equipo de Oracle, Andrea y demás, les ha estado compartiendo en el chat ahí de Zoom el link de este laboratorio. Este es el laboratorio que tanto Ani como Dani han estado siguiendo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a ubicar en el laboratorio número 3, que se llama Developing Cloud Native Applications, parte 2. En este laboratorio tenemos 3 contenidos. Tenemos 3 contenidos que básicamente son 3 laboratorios que tenemos que ejecutar. Algo que deben de tener presente es que este laboratorio no tiene dependencia, por ejemplo, con el de Dani, o incluso tampoco tiene dependencia con el de Ani, porque este laboratorio también ejecuta su propio Terraform. Entonces, es para que lo tengan presente si lo están ejecutando en este momento o si lo van a ejecutar después de que termine la sesión, ¿no? Entonces, nos vamos a ir al laboratorio número 1. Como lo vieron, pues mucha de esta información está en portugués. Yo aquí hice una pequeña traducción para efectos de seguirlo mucho mejor. Y en este caso, pues el laboratorio 1 nos indica que debemos de preparar nuestro entorno con el Resource Manager, que fue lo que ya aprendieron con Ani, ¿no? Aquí básicamente nos está hablando de diferentes conceptos que ya tienen claro en este momento, como es el compartment, el compartimiento, el Stack Resource Manager. Hay un concepto adicional que son los grupos dinámicos, que sirven para dar permisos similares a un grupo de usuarios, pero en este caso se le da a los servicios. Y digamos que ahí tenemos otros más, red de la BCN, tenemos el tema del servicio de streaming, el Object Storage, almacenamiento de objetos, y el Container Registry, que ya acabaron de ver con Dani. Entonces, si en ese momento me van a seguir, pues yo lo que hago es, voy mostrándoles el laboratorio y después voy pasando la consola para que vayan viendo cómo se va ejecutando cada uno de los pasos, ¿ok? Entonces, en este caso nos dice que accedamos a nuestra consola. Yo aquí ya estoy logueado a una consola de OCI, ¿cierto? Estoy en la región de Phoenix. Simplemente me dice que tengo que loguearme con el nombre de mi tenant. Eso pues ya tanto con Ani como con Dani pues ya revisamos esa parte. Y después de que iniciamos sesión, vamos a ir a una sección que se llama en la parte izquierda, en donde el menú ahí desplegable señala un componente o un módulo que se llama Identity and Security. Entonces aquí en la parte superior izquierda me voy a ir a Identity and Security y me voy a ir a la parte de Compartments. Ahí en este caso sigo nuestro laboratorio. El paso 7 dice que rellene los siguientes campos, que es el nombre y descripción. En el caso que ustedes no hayan creado un compartment aún, ¿cierto? Entonces, en este caso, si yo quiero crear un nuevo compartment, como Ani les indicó, yo le voy a dar acá en Create Compartment, puedo colocarle un nombre específico, Workshop, le puedo dar una descripción, la descripción es obligatoria, le puedo decir acá, descripción, Workshop,
dev fast track, ¿cierto? Y básicamente aquí nos señala cuál es el compartment que va a ser padre del compartment que estoy creando. Entonces, en este caso, el compartment root es el compartment con el cual se despliega nuestro tenant por defecto y va a ser el padre de nuestro compartment que vamos a crear. Y en esa parte es una parte opcional que es todo el tema de tagueo o de etiquetado que ya lo vieron con Annie. Si ustedes le dan clic aquí en crear, en create compartment, yo no lo voy a dar porque ya tengo ese compartment creado, les va a salir este registro que se llama workshop. En este caso yo le di ese nombre, ustedes le pueden dar el nombre que deseen. Yo le di el nombre workshop con una descripción X, ¿cierto? Y aquí nuestro laboratorio, pues aquí indica lo que ya les había dicho, le damos a crear compartment, sale básicamente el nombre del compartment en este registro y él nos indica que debemos de anotar dos cosas importantes. Uno, el nombre de nuestro compartment y dos, el OCID o básicamente es el ID de identificación de los servicios de OCI, ¿cierto? Yo ya, como esta parte ya la había hecho, yo ya aquí tengo mi servicio, mi nombre del compartment y el OCID, ¿vale? Eso lo pueden ir pegando en un notepad o en el editor de texto de su preferencia. Entonces aquí ya nos señala que debemos de crear la pila y básicamente o el stack y ejecutar el trabajo o el job de la aplicación que también ya vieron con él. Entonces lo que vamos a hacer es acceder al menú de la izquierda, volvemos a nuestra consola de OCI, nos vamos a la parte de Developer Services y le damos en la parte donde se señala Resource Manager a Stacks. Listo. Entonces, en este caso, él nos indica que en la parte izquierda hay una sección que se llama List Scope, ¿cierto? O lista de alcance, ¿cierto? En donde básicamente abajito vamos a tener la lista o una lista desplegable de los compartimientos. Algo que deben de tener muy presente es que dependiendo de donde ustedes se ubiquen, ese servicio que ustedes vayan a desplegar o objeto se va a desplegar en ese compartimiento. Ténganlo muy presente. Porque por defecto, por ejemplo, si ustedes no han creado ningún compartment, siempre los va a ubicar en esta sección y en este caso me dice que no tengo ningún ítem. Pero si yo voy y navego sobre los diferentes compartments que tengo, en este caso el de workshop, que fue el que crearon hace un rato, ya les va a aparecer muy seguramente lo que ya tienen creado o si no tienen creado nada, pues es lo que vamos a empezar a crear porque lo que creen fuera de ese compartment no lo van a ver y tienen que estarse moviendo de compartments y eso es lío. Lo ideal es de que en esta sección todo lo que vamos a crear confirmen que siempre estén sobre el compartment workshop en este caso, ¿no? Igual, si ustedes ya en la realidad, ¿cierto? En producción, por decirlo así, quieren empezar a hacer una distribución de sus servicios en diferentes compartments, también se puede hacer, pero en el caso del laboratorio que estamos ejecutando, todo lo que vamos a desplegar lo vamos a hacer utilizando el compartment workshop, ¿ok? Entonces aquí nos señala el laboratorio que debemos de descargar, darle clic aquí en descarga. Bueno, aquí por el tema del translate. Tengo allí un lío, pero simplemente ahí les va a generar una descarga de un archivo .zip que se llama Terraform. Si lo quieren dejar con ese nombre está bien. Yo en este caso lo había dejado ya descargado, entonces simplemente aquí le voy a encarecer, ustedes obviamente le tendrán que dar en save, ¿ok? Entonces, continuando, vamos bajando un poco, ya después de que descargamos nuestro zip, algo que deben de tener muy presente es que no necesitan extraer el archivo, entonces le vamos a dar en crear pila o stack, en este caso create stack. Entonces, como ya lo vieron con Annie, vamos a darle clic aquí en My Configuration, que básicamente es una configuración o una configuración de Terraform Custom, es decir, es propia. Nos vamos a ubicar que la configuración del stack viene desde un archivo .zip y le vamos a dar en Browse y vamos a seleccionar el archivo que acabamos de descargar y le damos acá en Open. Cuando le dan en Open, el por detrás obviamente tiene una serie de archivos .tft y básicamente está haciendo la lectura de todos los archivos de acuerdo a las diferentes propiedades que tiene, ¿cierto? En donde lo primero que tenemos que elegir es en el compartment en donde vamos a ubicar ese stack, en este caso es en el workshop, ahí está correctamente, y pues ya tienen otras opciones ya preestablecidas que no es necesario que las modifiquen. Y aquí nos vamos a la siguiente página dándole clic en el botón Next. Y en este caso, aquí nos señala varias cosas. Lo primero es que tenemos que darle el compartment ID. Como vieron en nuestro paso anterior, tuvimos que haber
copiado en un notepad el compartment ID o el OCID de mi compartment para ubicarlo aquí en esta pestaña, en esta caja de texto. Después me está solicitando el nombre de mi compartment. Yo le doy obviamente aquí al nombre de mi compartment, que es workshop. Y aquí me está pidiendo un region key. ¿Qué es el region key? Es una llave de identificación de mi región, ¿cierto? Porque, como lo saben, pues nosotros estamos distribuidos en diferentes regiones y cada región tiene su propia clave o llave, ¿sí? Entonces, en este caso, es una manera de identificar las llaves de una manera más, por decirlo así, abreviada, ¿cierto? Para que cuando vayamos a hacer uso de ciertos servicios, le indiquemos qué región es la que vamos a utilizar. En nuestro material, él nos indica lo que acabamos de hacer, en donde ya diligenciamos tanto el compartment ID como el compartment name, y ahora tenemos que ubicar el region key. El region key tiene dos apreciaciones. Una que tiene que ser, obviamente, de la región en la cual estamos ubicados. En este caso, para mí es Phoenix. Tienen que darse cuenta aquí cuáles son las diferentes regiones, o en este caso, si es un trial, solamente tendrán acceso a unas regiones que fue con la que ustedes desplegaron su tenant. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya sé que es Phoenix, y lo otro es que dándole clic aquí en este link, él me va a mostrar la lista de las regiones. Este es el link, ¿cierto? Y él me va a mostrar, de acuerdo a la región que yo estoy utilizando, cuál es su region key. Entonces, si se ubican en esta columna y buscan la región que ustedes están utilizando, en mi caso es Phoenix, entonces aquí me dice que mi region key es PHK, y nuestro laboratorio nos indica que tiene que ser en letras minúsculas. Entonces, en este caso, yo me adelanté y ya tenía aquí el PHX ya pegado en mi nota. Entonces, ténganlo muy presente. Si ustedes utilizaron Ashburn, pues este sería el de Ashburn, o si están utilizando San José, este sería el de San José, todo en minúscula, como lo pide el laboratorio. Entonces, tengan muy presente eso al momento de ejecutar esto. Entonces, aquí, al momento en que le damos Next, como nos indica, o siguiente, como nos indica nuestro laboratorio. Bueno, antes, aquí hay un tema opcional, pero ya venía preseteado con la configuración de nuestro Terraform, y es el OCID de nuestro tenant, ¿sí? Obviamente, por debajo hará una consulta al SDK de OSI, y él capturará, porque eso sí no cambia, eso sí ya es, al momento del despliegue del tenant, el OCID es asignado por defecto. Entonces, él hará la consulta y el Terraform lo traerá aquí. Entonces, no, aquí no tienen que hacer ninguna modificación. Entonces, cuando le damos Next, simplemente hay un overview de los servicios, de las características de cómo se va a implementar mi stack, y yo puedo hacer dos cosas. Uno, simplemente crearlo, dándole clic aquí en el botón de crear, o aplicarlo inmediatamente. En este caso le vamos a dar clic en el checkbox, que es Run Apply, y simplemente darle en Create. Yo no lo voy a hacer, yo ya ejecuté ese Terraform, entonces aquí le voy a dar en cancelar, pero ustedes, después de que le den clic en Run Apply, le dan clic en crear, ¿ok? Entonces, al momento en que le dan crear, se les va a generar el stack, en este caso sería este para mí, y esta parte, este cuadro, se les va a generar en un ámbar, en donde les va a salir acá una palabra o una frase que dice in progress o en progreso. Entonces, ahí lo que va a hacer es, él genera o crea el stack e inmediatamente lo ejecuta. En ese caso, él genera un job de ejecución, como les indicó Ani, ¿cierto? Y él nos va a mostrar un log. Este log básicamente muestra los diferentes servicios que se están desplegando, ¿cierto? En mi caso, pues aquí son estos. En el de ustedes va a ser algo muy similar o igual prácticamente, ¿cierto? En donde él despliega la BCN, él despliega el Dynamic Group, crea un bucket, etcétera. Diferentes servicios que están alineados a cómo está configurado nuestro Terraform que descargamos, ¿no? Y cuando termine de aplicarse, él ya va a generar aquí que el job se ejecutó correctamente, y básicamente esa fue nuestra ejecución de esta primera parte del Terraform. Entonces vamos nuevamente aquí a nuestro material, como les indiqué, Run Apply, él termina de ejecutar y ya, ahí ya terminamos ese primer laboratorio del laboratorio 3. Si le damos acá clic en siguiente, él nos va a indicar que tenemos que crear una función y configurar el entorno a través de Cloud Shell. Entonces, como ya lo vieron con Dani, Cloud Shell es una terminal embebida en OCI que les sirve para que ustedes puedan interactuar de una manera a nivel de comandos contra el SDK de OCI, ¿ok? Entonces aquí nos dice el primer punto, que en la esquina superior derecha haga clic en el icono de perfil y luego seleccione el nombre de usuario como se muestra en la imagen.
Entonces, vámonos nuevamente a nuestra consola, le damos clic aquí en el botón de Profile y le damos clic sobre nuestro nombre. Vamos bajando. En la esquina inferior izquierda en recursos seleccione tokens de autenticación o auth tokens. Entonces, en la esquina inferior izquierda, vamos aquí a auth tokens. Este paso ya lo vieron con Dani. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es generar un nuevo token. Y aquí le voy a agregar una descripción. La descripción puede ser la que ustedes deseen. Yo voy a colocar token WS o workshop. Aquí le damos clic en Generate Token y como les indicó Dani, es obligatorio que le den en copiar, la ubiquen en algún sitio, en este caso voy a reemplazar esta. Aquí básicamente compruebo que sea la misma efectivamente y lo cierro. Devolvámonos a nuestro laboratorio, generar token. Aquí importante, copio el token generado a un cuaderno, este token no se volverá a mostrar, etcétera. Le doy a encerrar y aquí vamos a empezar a generar o a crear mi primera aplicación a través de OCI Functions. Entonces, ahora el menú en la izquierda superior izquierda en servicios de desarrollo y seleccione funciones. Entonces, lo mismo, volvemos a nuestra consola, le damos en Developers y ahora me voy a la parte de Functions. Entonces aquí en la esquina inferior izquierda verifique el compartimiento, como ya les expliqué es súper necesario que confirmen eso, que está utilizando para este laboratorio, ahí estoy en Workshop, le doy clic en crear aplicación, ¿cierto? Aquí señalo un nombre, en este caso voy a utilizar un nombre que utilicé en la validación de este laboratorio, ¿cierto? Ahí simplemente me dice defina un nombre para la aplicación. La BCN es la que creó el Terraform, en este caso se llama BCN Workshop, es la única que yo tengo en mi tenant, en mi compartimiento. Y seleccioné una subnet, ¿cierto? Entonces en este caso tengo que seleccionar la subnet que me creó el tenant, que en este caso se llama Subnet Workshop, ¿listo? Aquí en todo el tema de tagueo es opcional y le doy clic en crear o create en este caso. Listo, aquí ya creamos mi primera aplicación en OCI y ahora tengo que hacer su configuración en Cloud Shell. Listo, entonces voy a darle clic aquí en la parte superior al simbolito que cuando ustedes colocan el cursor le señala que se llama Cloud Shell. Voy aquí a maximizar un poco. Ah, no, todavía no voy a maximizar porque aquí hay una información relevante. Listo, entonces en la página de la aplicación creada seguiremos la guía que genera la propia plataforma, es decir, este que señala Getting Started. Esto es lo que vamos a seguir de ahora en adelante. Voy a minimizar esto un poco. Igual aquí, si ustedes vuelven a restaurar, pues aquí me está diciendo que estoy atachando mi directorio de Cloud Shell. Entonces, mientras esperamos, podemos seguir el comienzo rápido que nos da el mismo servicio. Entonces, aquí en Getting Started le doy en Cloud Shell Setup, ¿cierto? Y realizo los pasos 1, 2 y 3 de esta guía que está en nuestra consola de Functions. Entonces, acá el Launch Cloud Shell ya lo tengo desplegado. Básicamente es esto, ¿cierto? Si ustedes le dan clic acá, básicamente les va a ocurrir lo mismo que aconteció al momento en que le dimos clic acá. ¿Listo? Lo siguiente que nos indica es que debemos de crear un contexto, ¿cierto? O generar un contexto de nuestra función. Entonces ya empiezo a ejecutar comandos de función. Le voy a dar aquí en copy. Esto yo lo puedo hacer un poco más grande para que lo vean un poco mejor. Listo. Entonces aquí yo puedo pegar. Aquí me señaló que el contexto que tengo disponible o de registro para mi tenant o básicamente para la configuración que tengo es este de mi región de Phoenix y básicamente aquí abajo él me señala que tengo que definir que puedo usar ese contexto. Entonces le doy en copiar, aquí le di en pegar y le dije que listo, ya estoy utilizando el contexto de Phoenix, es decir que cualquier o función u operación que yo realice sobre mis funciones se van a ver básicamente vistas, sí, los voy a ver básicamente en mi región de Phoenix, ¿ok? Y finalmente aquí me dice que tengo que actualizar el contexto con el ID del compartment, ¿cierto? Entonces en este caso simplemente lo que hago es lo copio. Este ya él lo trae ahí por defecto, no tengo que modificarlo. Y sin embargo, quiero confirmar.
algo, ¿sí? Ahí el compartment workshop, etcétera, y le doy clic allí. Entonces él dice, listo, usted va a utilizar el compartment workshop, ¿listo? Aquí la guía nos dice, seguimos el 3, aquí nos dice, realice el paso 4 reemplazando OSI repo con taller como se muestra a continuación. Entonces en este caso, él nos indica que tengo que copiar esta parte, voy a copiarla aquí, voy a pegarla acá, aunque ya la tengo aquí, pero bueno, no, voy a hacer aquí una comparación, ¿cierto? Y básicamente, él nos indica que modifique el nombre del repositorio, él me indica que dejara taller, yo voy a colocarle workshop, ¿sí? Y lo que voy a hacer es copiar esta parte y ubicarla aquí. Listo, entonces ahí ya me dijo que actualizó esa parte. Aquí en el generate, un token de autenticación ya lo hicimos, ¿cierto? En unos pasos anteriores. Él aquí básicamente dice que omitiremos el paso 5 porque ya generamos el token. El paso 16 dice ejecute el paso 6 y cuando se le solicite la información de la contraseña, ingrese la información del token. Listo. Entonces aquí vamos a ejecutar el paso 6, ¿cierto? Entonces aquí le doy en copiar, pego en mi CloudShell y él acá me solicita el password y el password fue el que copié anteriormente al momento de generar mi token de autenticación. Ahí me dijo que me logué exitosamente. Allí simplemente me señala eso y dice que ejecute el paso 7 para validar que la configuración fue exitosa. Entonces aquí simplemente lo que hago es listar las apps que acabamos de generar y listo. Aquí está mi app, Workshop App, y tiene este OSI ID, ¿ok? Ahora vamos a hacer una implementación. ¿Qué es la implementación? Es básicamente darle vida a mi función. Aquí solamente hicimos un tema de generar su creación y configuración, pero ahora necesitamos aplicarle la lógica. ¿Cómo vamos a aplicar la lógica? Es haciendo uso de Git, en donde yo ya tengo un código de referencia, voy a descargarlo y lo voy a subir al repositorio de OCI para generar o hacerle el pull a mi función de acuerdo a ese código, básicamente. Entonces, en este caso, voy a hacer un git clone. Aquí vemos dónde estamos. Estamos en el profile de mi usuario aquí en CloudShell. Le damos aquí, a dar aquí un git clone. Ah, bueno, aquí él me está generando un error porque se pegó con este simbolito de pesos. Aquí le voy a dar en paste. Y él básicamente me hizo la descarga de mi Git, ¿cierto? Entonces aquí tengo esta carpeta que se llama events-functions. Me ubico allí, ¿cierto? Simplemente me ubico en events functions adentro. Y aquí dice ejecute el comando de implementación reemplazando la información en nombre de la aplicación con el nombre de su aplicación creada en el paso 11 de esta práctica. Puede usar el comando presentado en el paso 10 de la guía. Este proceso puede llevar mucho tiempo. Entonces lo que puedo hacer es tomar este de acá, el fnv deploy, este de acá. Y le voy a agregar cómo se llama mi aplicación, ¿cierto? Entonces aquí, fn-v deploy, y voy a pegar acá esta parte. Ok, espérame que aquí tuve un errorcito. Me faltó el flag -app. Menos. Listo. Listo. Y lo pego en mi CloudShell. Entonces ya en este caso, él lo que está haciendo es, ya tengo mi aplicación en mi CloudShell, ahora lo que estoy haciendo es subirla a mi registro, ¿cierto? De OCI, ¿cierto? Esa información ya la vieron hace un rato con Dani, pero simplemente es eso. Aquí hay ciertos pues, mensajes de información, es un tema ahí de versiones, en este caso no hay ningún problema con ellos, ¿vale? Entonces, mientras esperamos, sigamos aquí nuestra guía. Y aquí nos señala que podemos hacer una prueba, ¿cierto? Invocando nuestra aplicación. En este caso,
nos indica que podemos hacer uso de la guía que está aquí, en donde yo le digo fn invoke workshop app y simplemente lo tomo así. Creo que acá ya lo tenía. Ok, sí, aquí ya lo tenía. Aquí ya lo tenía, listo. Esperemos un momento a que él termine de crear. Y ya con eso, con esta parte, terminaríamos esta parte de mi laboratorio en donde desplegamos una función. Y el tercer laboratorio, ya vamos a terminar, es en el cual vamos a hacer la utilización básicamente de nuestra función a través del servicio de streaming. Entonces esperemos un poco, estamos en el paso 9 y 10. Por ahora voy a seguir con el siguiente para que nos gane un poco el tiempo de esta primera parte y espérenme un momento, estoy acá. Ya, eso ya lo hice. Bueno, aquí nos indica que al momento en que hagamos la invocación, él nos tiene que dar como resultado, o el esperado, básicamente, es el de mensaje sin evento. Eso ya es porque dentro del código con el cual generamos nuestra función, pues está ese mensaje. Con eso tendríamos una confirmación de que efectivamente nuestra función se ejecutó correctamente. Espérenme, yo aquí voy a dar un enter por si no, ahí todavía está corriendo. Esperemos un rato más. Voy a restaurar esta parte. Listo. Ahí está ejecutando el paso 10. Está haciendo el pushing de los archivos, los está subiendo el registro. Listo, fue pushado. Listo. Ahí ya terminamos nuestra aplicación o nuestra función. Ya está corriendo en nuestro OSI Register. Y ahora voy a hacer una invocación de esa función con ese comando. Y si todo resultó correctamente, para efectos de nuestra prueba, nos tiene que salir el mensaje sin evento. ¿Listo? Bueno, este JSON sin evento. Esperemos un poco. Mientras tanto, me voy ubicando en el siguiente y último laboratorio de esta parte, que es crear la regla de eventos y probar cómo funciona el flujo. ¿Listo? Está un poco demorado. Obviamente, pues esto es una prueba, ya hay un tema ahí adicional que ustedes pueden hacer. Entonces, si nos devolvemos, ¿cuál era el mensaje que nos tenía que arrojar la prueba? Bueno, en este caso me está traduciendo, esto si lo dejamos en el original, tiene que ser mensaje no evento, ¿cierto? Y aquí el resultado que obtuvimos fue mensaje no evento, es decir, que mi aplicación o mi función que está en el OSI Registry, en OCI, está operativa. ¿Listo? Y ahora nos vamos rápidamente al último laboratorio, en donde nos vamos a ir a la sección de Observability and Management. Entonces voy a minimizar aquí mi Cloud Shop por si lo necesito más adelante. Observability and Management y le voy a dar clic a Event Service. Entonces ahí en Event Service vuelve y nos recomienda pilas con el compartment, que es Workshop. Le digo que crear una regla. Y entonces aquí nos dice que puedo darle un nombre el que yo desee. Voy a colocar acá evento workshop. ¿Sí? Acá voy a pegar esta misma descripción. Y aquí nos empieza a decir las condiciones de la regla. Lo primero es el tipo de evento o event type. El nombre del servicio, en este caso un Object Storage o Pocket Object Storage. Y el tipo de evento es que cuando se cree algo en el Object Storage me diga, ¿sí? Él diga algo pasó en ese Object Storage, ¿cierto? Entonces aquí simplemente vengo acá a Object Create. Y como pueden ver, puedo agregar más de un tipo de evento. Entonces ustedes pueden decir, yo quiero que me informen si algún archivo se creó o si alguien lo eliminó. También puedo hacer eso. ¿Listo? Aquí en la parte de acciones le digo que qué va a ocurrir, cuál va a ser mi disparador. Entonces en este caso va a ser mi función, ¿cierto? La que acabamos de crear, que está en mi compartment workshop, ¿cierto? ¿Cuál es la aplicación? Workshop app. ¿Y cuál es la función? Final workshop, que así la creamos. ¿Listo? Entonces aquí simplemente le doy clic en crear
crear. Y un momento, voy aquí a volver un poco. Y aquí simplemente tengo que hacer la prueba del funcionamiento del flujo. Entonces ahí nos señala que podemos probar su funcionalidad creando un archivo TXT y alojándolo en el bucket, ¿sí? En este caso. Entonces ahí nos indica que volvamos a ingresar, el nombre de la cuenta, continuar, etcétera. Y aquí nos vamos a ubicar en la parte de mensajería, que básicamente es nuestro servicio de streaming. Entonces yo voy a ubicarme en un momento en la parte de Analytics and AI, le doy acá en messaging, y en la esquina inferior izquierda comprobamos que está el compartment, ¿ok? Y básicamente aquí ustedes van a encontrar ya un stream creado, porque básicamente es el stream que nos generó el Terraform, el primer Terraform que ejecutamos aquí. ¿Listo? Entonces acá selecciono el flujo workshop, ¿cierto? O el stream workshop, y voy a mantener esta pestaña abierta porque ese mensaje que voy a escanear, por decirlo así, lo voy a encontrar aquí en esta parte, ¿listo? Entonces, él nos señala que voy a generar o voy a duplicar en mi consola para hacer uso de otro servicio que se llama el bucket o el object storage. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a la parte de storage, y aquí en Object Storage nos ubicamos en bucket. Aquí también pasó lo mismo. Nuestro Terraform creó un bucket que se llama Workshop Bucket. ¿Listo? Entonces le doy clic ahí al registro, ¿cierto? Aquí confirmo que esté allí, pues ya básicamente estaba porque lo encontramos, ¿cierto? Workshop Bucket. Y aquí dice que la emisión de eventos desde un bucket es opcional y se puede habilitar o deshabilitar en cualquier momento. Valide si la emisión de eventos es en ese caso, algo que ocurra en el objeto, él lo va a reportar al servicio de eventos. Y para este ejercicio tiene que estar habilitado. Entonces, en este caso, un momento, aquí en los emisión de eventos del objeto, básicamente aquí me sale que está habilitado y eso es correcto. ¿Listo? Entonces acá digo que estamos listos para probar, mantén abierta la pestaña principal. Entonces en este caso nos indica, para hacer la prueba, crea un archivo TXT en su computadora, déjalo en cierto formato, no es obligatorio, pero pues lo ideal es de que tenga un formato adecuado y simplemente generar un archivo con un dummy allí. Entonces lo que yo ya generé es un archivo que se llama archivo prueba TXT probando flujo de stream, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es que la pestaña principal, es decir, donde tengo mi bucket, voy a darle en cargar, es decir, en upload. ¿Qué va a pasar? Yo voy a subir ese archivo que creé anteriormente y al momento en que se cree, como el evento existe, él va a invocar la función y la función va a mostrarme qué es lo que va a pasar en el servicio de streaming. Entonces aquí le doy en upload, aquí le dejo el nombre opcional porque pues puedo utilizar el mismo nombre con el que se creó. Y lo que voy a hacer es este archivo prueba. Y aquí subo un poco, le voy a dar acá en upload. Y que me dice en el formulario de carga, cargar, y espera que cargue el archivo y haga clic en cerrar. Entonces en este caso ya el archivo se creó, le doy acá en cerrar. Aquí como lo pueden ver, archivo prueba txt. Y en nuestra ventana de streaming nos dice que los servicios se demoran un poco para que él vea el mensaje de acuerdo pues al flujo que acabamos de crear, ¿no? Entonces en este caso el mensaje recientes nos tiene que ver qué fue lo que nosotros creamos y básicamente la función lo que va a hacer es tomar el string, el dummy que yo generé de mi archivo y mostrarlo como mi mensaje. ¿Listo? Entonces voy a venir aquí, le digo acá en load messages y aquí está. Entonces, ¿cuál era mi objetivo? Que al momento en que yo depositara ese objeto, o en este caso el TXT, en la función se invocara, ¿cierto? Y ella tomara ese string y lo pasara como un mensaje, en este caso con el streaming. Entonces aquí, básicamente, pudimos ver que el último mensaje que yo pasé o consumí fue el de probando flujo de stream, que fue el dominio que creamos.
¿Listo? Si ustedes acá le dan en Load Message, él tiene un tiempo en donde se queda ahí y después al minuto él ya no aparece, ¿no? Entonces, en términos de lo que queríamos hacer, eso era, equipo. Básicamente, aquí lo que hicimos fue aplicar esta arquitectura en donde, de acuerdo a un evento que ocurriera en un servicio, como lo es Object Storage, se invocara una función a través de un trigger y después el streaming entraría a realizar, en este caso, a mostrarme qué fue lo que ocurrió en ese objeto, en este caso, en el Object Storage. ¿Listo? En ese sentido, y siendo las 12:20 en Colombia, vamos a tener en este momento una hora para que ustedes, no sé, puedan que almuercen, estiren un poco, hagan una pausa activa y los esperamos a todos ustedes después de la hora en este mismo link, porque